lo que son los empréstitos. Es una hoja de anexo que os mandé eh, para seguir con el tema 13, para que lo completéis. Y vamos a ver lo que es el empréstito, que quedó ahí pendiente o que no se entendía muy bien. Los empréstitos es una forma de financiación que está reservada, como tenéis ahí puesta, a las grandes empresas. Las grandes empresas, debido a su volumen de activos que tienen, llega un momento en que no pueden seguir recurriendo a financiación de los bancos, es decir, los bancos ya no les pueden dar tanta financiación. Entonces, lo que recurren es a emitir un empréstito para solicitar grandes sumas de dinero. La empresa lo que hace con el empréstito, es que divide la totalidad de ese dinero que necesita en pequeñas cantidades, que son iguales, y emite unos títulos por ese valor. Estos títulos se llaman obligaciones, o se llaman bonos, o se llaman pagarés, en función de una serie de características que cada uno tiene. Los bonos tienen unas características diferentes a las obligaciones, diferentes a los pagarés, pero nosotros, dadas sus semejanzas, las vamos a llamar a todas ellas obligaciones, ¿de acuerdo? Para referirnos en su conjunto. Entonces, las obligaciones se ofrecen al público en general, a los inversores, de manera que quien los compra se convierten en acreedores de la empresa por el valor de estos títulos que han comprado, y adquieren un derecho a cobrar un interés que les va a dar esa obligación y a la devolución de la cantidad prestada en los plazos solicitados o en los plazos que han sido pactados. La empresa, por tanto, recibe fondos contra la entrega de esas obligaciones que constituyen el reconocimiento de una deuda. Es decir, una obligación lo que nos hace al poseedor es que vamos a ser acreedores de la sociedad y la sociedad reconoce tener con nosotros una deuda. Es decir, que en resumen, lo que es una obligación es un título valor que representa una parte alícuota de una deuda contraída con la empresa. Una parte alícuota porque quiere decir que todas tienen la misma cuota. Acordaos con las acciones, que las acciones decíamos que eran una parte alícuota del capital social. Bueno, pues ahora una obligación es una parte alícuota, pero de una deuda contraída con la empresa. Eso es lo que va a ser una obligación. La obligación nos va a conceder una serie de derechos que luego vamos a comparar y vamos a diferenciar con respecto a las acciones. Si, por ejemplo, se emite un empréstito, como tenéis aquí, por un valor de 1.000.000 de euros, es decir, que la empresa necesita 1.000.000 de euros para financiar actividades en su empresa, pues va a dividirlo, por ejemplo, en 10.000 obligaciones. El valor nominal de cada título será de 100 euros. Lo que estamos haciendo es dividir todo ese nominal del empréstito dividido entre el número de obligaciones que tenemos, y nos va a salir el valor nominal de cada obligación, de cada título, que será 100 euros. Cada obligación supone una 10.000ª parte del total del empréstito. La empresa que emite un empréstito se endeuda a largo plazo. Normalmente los empréstitos suelen tener una duración superior a 5 años y es frecuente que alcancen los 10 años o mucho más. El reembolso de devolución suele hacerse por partes durante los años que dura el empréstito. Los títulos que se reembolsan cada año, se van reembolsando una serie de títulos, se seleccionan normalmente mediante un sorteo que se hace, pero no vamos a entrar en esto que no nos interesa ahora, ¿vale? Nos interesa simplemente saber lo que es esencial de lo que es un empréstito y lo que es una obligación. Como los empréstitos se dirigen al público en general, la capacidad que tienen las empresas de recaudar fondos es muy grande, y entonces los inversores disponen de ofertas alternativas y elegirán siempre la que más les interese. Las obligaciones suelen tener unos tipos de interés bastante elevados para ser atractivas y que la gente los compre, ¿vale?
suelen tener un tipo de interés que es fijo y además es elevado. Lo que son la emisión de empréstitos y lo que son la emisión de obligaciones son valores de renta fija, que todo esto ya se estudia, se había estudiado antes en primero de economía. Bueno, vamos a ver las características que tienen aquí las obligaciones. El tipo de interés, pues es el precio del préstamo, lo que nos van a dar, ¿de acuerdo? Lo que va a producir esa obligación. La prima de emisión supone ofrecer la obligación a un precio inferior a su valor nominal. No confundir, como ya he dicho en los ejercicios que os he explicado, con la prima de emisión de las acciones, que la prima de emisión es por encima del valor nominal y aquí la prima de emisión es por debajo de su valor de su valor nominal. Es para hacerla más atractiva. Si una obligación es un 5% de una obligación que cuesta 100 euros, quiere decir que la obligación va a costar 95, ¿vale? La prima de reembolso, pues, consiste en devolver una cantidad superior al nominal, por encima del nominal. Si tiene una prima de reembolso de un 10% y la obligación es de 100 euros, pues lo que me van a dar al final no van a ser 100, sino que van a ser 110. Luego tenemos una serie de características de obligaciones diferentes, como son las obligaciones convertibles, que pueden ser convertidas en acciones, si el propietario del título lo desea. Las obligaciones participativas, que son aquellas que, además del interés fijo que van a tener y periódico, pues van a poder participar en los beneficios de la empresa. Y luego las obligaciones indizadas, que lo que quiere decir es que la inflación pues no les va a hacer perder su valor. Estos son pues una serie de obligaciones que hay. Y esto es lo referido a los empréstitos. Espero que quede un poco más claro. Os dejo y luego os pongo las diferencias entre las emisiones, las diferencias entre las obligaciones y las acciones, que es muy importante y es típica pregunta de examen. Hasta luego.